Todo comenzó hace 3 años, en una expedición para estudiar especies de insectos y parásitos en la selva tropical. Había escuchado rumores de enfermedades extrañas en una aldea a orillas de un río. Relatos de personas que actuaban de forma extraña como si no tuvieran control sobre sus propios cuerpos. Al principio pensé que serían simples exageraciones, historias contadas por los lugareños para asustar a los forasteros. Pero pronto descubrí que había algo más oscuro acechando en la espesura de la jungla. Los primeros signos. Llegué a la aldea a mediados de julio, en el apogeo de la temporada de lluvias. Era un lugar humilde, con chozas de madera y techos de palma, rodeado por un denso follaje. Los habitantes, aunque hospitalarios, parecían nerviosos, como si una sombra los persiguiera. A medida que pasaban los días, comencé a notar comportamientos extraños en algunas personas. Caminaban de manera errática, sus movimientos eran torpes, como si sus cuerpos no respondieran a sus órdenes. Al hablar con ellos, noté que sus miradas eran vacías, perdidas en algún lugar lejos de la realidad. Una noche, mientras tomaba notas en mi cuaderno, un anciano se me acercó. Con voz temblorosa, me contó sobre los gusanos de la mente, parásitos que se introducen en el cerebro y toman el control del cuerpo. Al principio desestimé su historia como una superstición local, pero entonces me habló de los síntomas: dolor de cabeza persistente, sensación de picazón en el cráneo, pérdida de memoria y finalmente, pérdida de control motor. Todo coincidía con lo que había observado en la aldea. Decidí investigar más a fondo. Comencé a hablar con más personas, a observar más de cerca. Fue entonces cuando conocí a una mujer que me mostró algo que nunca olvidaré. Levantó su cabello para mostrarme una pequeña cicatriz en la base de su cráneo. Dijo que había sentido algo moviéndose bajo su piel, algo que se retorcía dentro de su cabeza. Mis instintos científicos me llevaron a sugerir un análisis, una exploración más detallada. Utilizando el equipo de campo que tenía, realicé una serie de pruebas básicas. Lo que descubrí fue aterrador. Pequeños gusanos, delgados como un cabello, habían perforado la barrera sanguínea cerebral y se alojaban en su cerebro. Estas criaturas se movían lentamente, emitiendo una sustancia que alteraba las funciones nerviosas, manipulando el cuerpo del huésped como si fuera un simple títere. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que algo tan pequeño tuviera un efecto tan devastador? Al compartir mis hallazgos con los habitantes de la aldea, noté una mezcla de miedo y resignación. Los gusanos eran conocidos en la región, pero nadie sabía cómo combatirlos. Me contaron historias de personas que habían sido poseídas completamente, convirtiéndose en meros cascarones, caminando sin rumbo por la selva hasta desaparecer. Los aldeanos creían que los gusanos eran castigos de los espíritus de la selva, una maldición para aquellos que perturbaban la paz del lugar. Decidí quedarme más tiempo para estudiar a estas criaturas. Observé a varios pacientes y descubrí que los gusanos no solo controlaban los movimientos, sino también los pensamientos y emociones. Manipulaban los impulsos eléctricos del cerebro, afectando la percepción y la conciencia. Los infectados a menudo experimentaban alucinaciones, escuchaban voces, sentían presencias que no estaban allí. Los gusanos jugaban con sus mentes, sumergiéndolos en un estado de paranoia y terror. Fue durante una noche especialmente oscura cuando me di cuenta de la gravedad de la situación. Estaba revisando mis notas cuando sentí un leve picor en la base de mi cuello. Al principio no le di importancia, pensando que era una picadura de insecto. Pero al pasar los días, el picor se volvió más intenso, acompañado de dolores de cabeza y una extraña sensación de confusión. Intenté mantener la calma, pero sabía lo que eso significaba. Los gusanos habían encontrado un nuevo huésped: yo. El miedo comenzó a consumirme. Sentía que algo se movía en mi interior, avanzando lentamente hacia mi cerebro. A veces, en los momentos de silencio, creía escuchar un susurro, como una voz lejana que me llamaba. Mi mano comenzó a temblar involuntariamente, y mi visión se volvía borrosa en ocasiones. Estaba perdiendo el control de mi propio cuerpo. Decidí actuar rápidamente. Realicé un corte en la base de mi cuello, buscando la fuente de mi angustia. Usando un espejo y un bisturí, extraje un diminuto gusano, retorciéndose en la punta de mi cuchillo. La visión de esa pequeña criatura me llenó de horror. Sabía que había más dentro de mí,
y cada segundo que pasaba sentía que estaba perdiendo la batalla. Con el tiempo, el control que tenía sobre mi cuerpo disminuía. A veces, mis extremidades se movían solas, mis palabras salían sin que yo las pensara. Los gusanos estaban tomando el control, manipulando mis funciones motoras y mi mente. La idea de perderme a mí mismo, de convertirme en un cascarón vacío, me llenaba de un miedo indescriptible. Cada día era una lucha por mantener mi identidad, por evitar que esas criaturas se apoderaran completamente de mí. Finalmente, después de meses de lucha, logré regresar a la civilización. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado de por vida. Los médicos y científicos a quienes presenté mis hallazgos no podían ofrecer una explicación ni una cura definitiva. Mis colegas me miraban con escepticismo y algunos incluso sugirieron que había sufrido un colapso mental. Pero yo sabía la verdad. Sabía que los gusanos estaban allí, esperando su oportunidad para volver. Ahora, vivo con la constante sensación de que algo me observa desde dentro, esperando el momento adecuado para tomar el control. He dedicado mi vida a buscar una cura, a advertir al mundo sobre estos parásitos que pueden invadir nuestros cuerpos y apoderarse de nuestras mentes. Porque, aunque no los veamos, están allí, en cada rincón oscuro, esperando a que bajemos la guardia. Si esta historia te ha dejado pensando, si te ha hecho cuestionarte sobre lo que realmente podría estar viviendo dentro de ti, deja un comentario y comparte tus pensamientos. ¿Has experimentado alguna vez una sensación de pérdida de control, como si algo más estuviera moviendo tus hilos? Dale me gusta a este video si te ha inquietado y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de terror y misterio. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Y recuerda, la próxima vez que sientas un picor en la base de tu cuello, podría no ser solo una picadura de insecto.